Muy buenas tardes con todos, mis queridos hermanos. Estamos en vivo en una transmisión. Esta es la primera de este nuevo programa en el cual estamos desarrollando preguntas con respuestas bíblicas ahora en medio de la pandemia. Así que buenas tardes con todos, mis queridos hermanos que están ahí también conectados junto con nosotros en esta transmisión. Buenas tardes, hola Jorgito, hola Nacho, hola Robertito. Bueno. Buenas tardes también, un abrazo para todos los que nos escuchan y qué bueno estar compartiendo con ustedes este momento. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo esta tarde. Saludos a todos que nos están viendo y escuchando por Facebook Live. Y pedir para que Dios sea usando este tiempo y que nos pueda animar más que todo en este tiempo, ¿no? Agradecido por todo. Gracias, Nachito. Sí, estaba con nosotros el pastor Jorge Rodríguez y se acabó hace rato de desconectar. Así que bueno, esperemos que pueda volverse a conectar. Tuvo algún percance seguramente. ¿Y cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado? Bueno, gracias a Dios, estamos bien, con su cuidado, por su gracia, con el anhelo y el deseo también de ver que pase pronto esto que estamos viviendo, en cierta manera, para juntarnos, para reunirnos como pueblo de Dios, ¿no? Pero gracias a Dios estamos bien. Muy bien. Está con nosotros otra vez ya el pastor Jorge Rodríguez. Algún problema de la señal, pero ya está nuevamente con nosotros. Bueno, de cariño yo le digo Jorgito, así que bueno, es una forma de expresarme hacia él también. Bueno, mis hermanos, para iniciar, vamos a orar. Así vamos dando unos minutos también a nuestro hermano Pastor Jorge para que pueda ir arreglando los temas técnicos. Así que vamos a orar. Vamos a orar al Señor para iniciar este tiempo, que vamos a tener respuestas bíblicas en medio de la pandemia. Y ya vamos a mencionarles el tema que vamos a abordar el día de hoy. Así que vamos a orar allí donde estamos. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde porque tú nos das la oportunidad de poder compartir con amados hermanos en Cristo. Gracias por verlos, gracias por poder tener esta conversación donde vamos a poder también tener conclusiones buenas para nuestros hermanos en Cristo que nos están siguiendo, que nos están viendo en este momento, y también para tu iglesia, tu amada iglesia. Aquí en este momento estamos en nuestras casas. La iglesia, solo el templo se ha cerrado, la iglesia sigue viva, sigue despierta, y estamos todavía los hermanos en nuestras casas orando, buscando al Señor, buscando estar ese tiempo y anhelando el poder congregarnos nuevamente en nuestras iglesias. Yo te ruego, Señor, por este tiempo que sea de gran bendición, que pueda dar ese refrigerio a nuestros corazones, que es lo que hace tu palabra. Y tu palabra es suficiente para lo que nosotros necesitamos, y aún en este tiempo de la pandemia, aún con este coronavirus, pero te rogamos, Señor, que tú estés ayudándonos en esta tarde y queremos honrarte a ti. Tú seas el centro de esta reunión, queremos glorificar tu nombre y tú nos ayudes, Padre, en esta tarde. Te agradecemos en los méritos de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, antes de iniciar el día de hoy, es el primer programa que estamos empezando en este día, Respuestas Bíblicas en medio de la pandemia, que es el título que le hemos dado a este espacio, a este programa.
Y tenemos una pregunta hoy que vamos a estar tratando y abordando, capaz no nos va a alcanzar todo el tiempo, y es ¿qué relación tiene esta pandemia con las señales del fin del mundo? Y eso es lo que vamos a estar abordando el día de hoy. Pero asimismo, como es el primer programa, el primer capítulo de esta reunión, primero quisiera que cada uno de nosotros abreviadamente podamos presentarnos un poquito, capaz no todos los que nos están viendo nos conocen. Entonces, si podemos un poquito mencionar, nuevamente repetir nuestro nombre, nuestra familia, cuántos hijos tenemos, a qué nos estamos dedicando ahora, qué es lo que estamos haciendo, un poquito así breve de cada uno para que nuestro público que ahora nos están viendo puedan también conocernos un poquito más. ¿Ok? Así que voy a empezar con mi hermano Ignacio, Nacho. Gracias. Mi nombre es Ignacio Ortiz. Mi familia está compuesta de 6 personas. Mi esposa Lauren. Tengo 4 hijos, Ali Grace, Sophie, Nicolás y Eleonora. Nosotros servimos aquí en Ecuador a través de una organización que se llama Sport Exchange International, que su finalidad es poder alcanzar la juventud con el Evangelio a través de los deportes, y específicamente lo que yo hago es el fútbol. Dios ha estado usando los deportes para poder alcanzar no solo a los niños jóvenes, sino también a las familias también. Y agradecidos al Señor por la oportunidad que podemos trabajar juntamente con la Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, nuestros compañeros en misión allí en Machachi, y eso. Gracias, Nachito. Ayúdanos ahora, Robertito. Bueno, buenas noches con todos los que nos escuchan también y con ustedes acá. Es una alegría para mí poder compartir. Mi nombre es Roberto Espinosa, soy uno de los pastores en la Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, aquí en Machachi, donde estamos sirviendo ya específicamente hace unos 5 años. Estoy casado con Ailén Martini. Tengo una hija que se llama Abril y casi que a la par, también llevamos 5 años de matrimonio, un par de meses más y de la misma manera en el ministerio. Así que ha sido una bendición para mí el ver cómo Dios obra a través de todos estos medios para crecer y fortalecer también nuestro hogar a través de este tiempo. Y bueno, hay muchas cosas que podemos compartir, pero eso es en resumen lo que estamos haciendo ahora acá. Ok, ahora nuestro amado pastor Jorgito, nuestro invitado de esta noche. También queremos escucharte. Muchas gracias. Es una alegría grandísima estar con ustedes. Me siento un poco indiscriminado porque soy el único que no tiene barba en este panel, pero es una alegría muy, muy grande. Bueno, mi nombre es Jorge Rodríguez. Tengo el privilegio de estar casado con mi esposa Lady hace casi 12 años. Tenemos 3 hijos también, Natalia, Jorgito, Esteban y Sofía. Y tengo el privilegio de ser el pastor de la Iglesia Bautista Gracia Soberana aquí en Santo Domingo, Ecuador, y también, por la gracia de Dios, servir a través de diferentes formas en la educación teológica, principalmente como el director del Seminario Bautista Confesional del Ecuador. Así que es un honor grandísimo por estar con ustedes. Tengo un gran amor, un gran respeto por la obra preciosa que están haciendo ahí en Machachi, y con eso también a todas las comunidades alrededor, que ha sido siempre una bendición escuchar eso. Amén, gracias. Gracias, Jorgito. Bueno, yo te llamo así, Jorgito, con mucho cariño. Bueno, ahora nuestro maestro nos va a ilustrar, ¿no? Pero bueno, también quiero presentarme. Mi nombre es José Luis Román, para los que no me conocen. Estoy casado con Jovi San Pedro. Tenemos 2 hijos, mi primera nena, Isabela, y mi segundo varón, Juan José. Así que por la gracia del Señor, estoy ya 10 años en la iglesia, 5 años con los jóvenes y ahora juntos también con la iglesia. Somos 3 pastores en la iglesia, aquí de la Gran Comisión de Jesucristo. Y estamos aquí sirviendo y queremos ser de bendición al pueblo de Cristo a través aún de estos medios. En este momento difícil que estamos reclutados en nuestras casas, ¿no? Así que bueno, gracias mis queridos hermanos por esta presentación, para que nuestros hermanos que nos están ahora siguiendo
Tenemos 38 hermanos que nos están viendo ahora en vivo y queremos saludarlos y que el Señor les bendiga a todos ustedes. Sabemos que también de la iglesia del Pastor Jorge también seguramente nos están siguiendo y bueno, nuestra iglesia y otros hermanos, amigos o familia que nos están escuchando el día de hoy. Muy bien, hemos hecho un poco esta introducción un poco larga porque es el primer capítulo, el inicio de todo esto. No es el inicio de dolores, sino de respuestas, de preguntas. Así que bueno, vamos a regresar a la pregunta que había puesto al inicio, es, ¿qué relación tiene esta pandemia con las señales del fin del mundo? No sé si ustedes han escuchado, hay un montón de cosas o barbaridades que se ha escuchado o muchas especulaciones en las redes sociales o en distintos medios en cuanto a estos tiempos que estamos viviendo. Hay algunos que mencionan de que esta futura vacuna para el coronavirus podría tener algún chip, alguna cuestión que tenga como comparando a la marca de la bestia, ¿no? Son especulaciones bien complicadas de entender, medias descabelladas. Estaba leyendo en esta tarde también un artículo y mencionaban de que otro grupo de evangélicos, entre comillas, decían que el uso de mascarillas es una forma secreta de convertir un poco a poco a todo el mundo en musulmanes, dice. Primero las mascarillas, luego los turbantes. Así que, chuzo, ya hay de todo, que cualquier cosa están diciendo ahora, hasta del mundo musulmán. Así que hay un montón de cosas, ¿no? Yo quisiera un poquito, para ir entrando al tema, yo creo que esto nos va a llevar también al final tener conclusiones pensando en el hecho de que esta pandemia, ¿qué tiene que ver ahora con nuestro contexto cristiano, ¿no? ¿Qué implicaciones van a traer todo esto detrás de lo que vamos a estar abordando en esta noche? Así que quisiera, en base a esto, ¿no? ¿Qué relación tiene esta pandemia con las señales del fin del mundo? Empecemos con esto un poquito ahí, Jorgito. Bien, yo diría que definitivamente todo lo que pasa está relacionado con la historia de la redención, porque el que está encima de todas las cosas es el Dios soberano, y por lo tanto no podemos nunca pensar que las cosas están desconectadas. El mismo Dios que ha hecho todas las previsiones y ha decretado todas las cosas, es el mismo que sigue siendo el soberano y el que lleva la providencia sobre todo. Por lo tanto, la historia es la historia de Dios y está relacionada con Dios. Pero, y mi punto un poco, lo que quisiera compartir con ustedes y que podríamos ir pensándolo, es que hay una cosa inevitable o una cadena inevitable que siempre se cumple. En primer lugar, cuando tú tienes un entendimiento incorrecto de la profecía o de lo que la Biblia habla con respecto a los tiempos del fin o lo que ha de venir, cuando tú tienes un entendimiento incorrecto, eso te lleva a buscar en fuentes incorrectas, porque se levanta una expectativa que trata de hacer que uno, como interpretó incorrectamente, comienzas a buscar y de una manera clara, en vez de buscar en la Biblia, estás buscando en el periódico, cómo supuestamente las cosas se van dando y llegamos a los últimos tiempos. Otros están mirando hacia Israel, diciendo que Israel es el reloj de Dios y que las cosas que tienen que ver con Israel tienen que ver con lo que marca el fin. Entonces, toda esa expectativa incorrecta surge de un entendimiento incorrecto. Pero el entendimiento incorrecto te lleva a una expectativa incorrecta y la expectativa incorrecta te lleva a una esperanza incorrecta. Por lo tanto, se trata de una manera vital en entender qué es lo que Dios dice para poder saber cómo estar atento a las señales, porque definitivamente es una exhortación bíblica, pero en tercer lugar, para poder tener la esperanza correcta, la que Dios quiere que nosotros tengamos. Y es un poco llevarlo a la parte práctica, pastoral, cómo esto me puede llevar a tener una visión apropiada de lo que realmente es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes. Sí, claro que sí. No sé, Robertito, Nachito también somos parte de este conversatorio y podemos irnos involucrando a medida que vamos conversando de este tema. Sabemos que vamos a llegar un poco al tema del rapto,
¿Es bíblico el rapto? Claro que sí es bíblico, pero el tema es, ¿está relacionado a un tema de que nos vamos antes de la tribulación? Bueno, son cosas, ¿no? Que seguramente muchos se están preguntando, ¿no? Creo que tomando en cuenta también lo que menciona Jorge es saber que el conversatorio que tenemos hoy tiene que ver con ir a las escrituras, a la palabra de Dios, ¿no? Porque en este tiempo muchos están frente al televisor, cambiando de canal, viendo cada noticia, están, un ejemplo, no puede ser, pero yo estoy seguro de que muchos lo hacen buscando en su... en el calendario cuál es su signo del zodiaco, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar en este tiempo? Y buscando en diferentes medios o buscando algún gurú que les pueda dar alguna luz sobre esto, ¿no? Pero creo que nuestro propósito, y porque es seguro, nosotros nos acercamos a las escrituras para encontrar en ellas seguridad y solidez respecto a aquellas cosas que estamos viviendo, que van aconteciendo ahora, pero que también el desenlace de este tiempo en el que vivimos ahora, ¿verdad? Hace ya mucho tiempo atrás, desde que nuestro Señor Jesucristo partió hacia los cielos, empezaron los últimos tiempos, ¿no? Y nosotros nos encontramos en los últimos tiempos. Algunos pueden preguntarse, ¿cuándo será el fin o cuándo serán los últimos tiempos? Nosotros ya estamos en los últimos tiempos. Los acontecimientos en esta época han sido con miras a que la palabra de Dios sea predicada, conozcan el Evangelio, el mundo conozca el Evangelio, y entonces nosotros debemos ser conscientes de que es inevitable un final, pero que ese final ha sido escrito y está en su palabra, ¿no? Entonces, para resaltar el hecho de que nuestra tarea no es por ahí mencionar noticias que están saltando en la televisión o sucesos que están pasando en diferentes partes del mundo. Sabemos que es una situación compleja por el tema de este virus, pero nuestro propósito no es político en ningún sentido, sino más bien ir solamente de una manera sobria, sabia a las escrituras y saber que estas tienen todo lo necesario para que nosotros podamos comprender qué es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Esto un poquito, me encantó mucho lo que Jorgito acabó de decir, ¿no? El hecho de que el entendimiento incorrecto nos lleva a una expectativa incorrecta y eso nos hace a tener una esperanza incorrecta, ¿no? Y yo creo que el cristiano hoy por hoy tiene que buscar realmente escudriñar la palabra para que los principios, las bases en las que se está fundamentando su cristianismo sean en los principios bíblicos que la palabra misma nos enseña, ¿no? Así que me encantó mucho ese punto y acotar de esa manera, ¿no? En lo que Jorgito nos acaba de decir. Sí, yo quisiera ir a un pasaje de la escritura en Hechos, el libro de Hechos, al comienzo, el capítulo 1. No sé si ustedes recuerdan, ya el Señor Jesucristo había resucitado, ¿no? Y estaban los discípulos y dice allí en el capítulo 1 que el Señor les hablaba acerca del reino de Dios, ¿no? Como 40 días estuvo enseñándoles, no sabemos específicamente todo lo que el Señor les dijo, pero quisiera leer del capítulo 1 del 6 al 11, en Hechos, capítulo 1 del 6 al 11. Y este es el suceso que llevaron el último tiempo en la despedida de nuestro Señor Jesucristo, antes que Él ascendió a los cielos. Y dice así en Hechos 1 del 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y de ahí viene esa perspectiva de que los discípulos en su vida, en los libros de los Hechos, cuando predicaba más adelante, por ejemplo, Pedro, ahí en Hechos capítulo 3,
Vamos a ver algo interesante del versículo 19 al 21. En este énfasis de la predicación de Pedro, de lo que él estaba hablando, dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio, y envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto os necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Así que en estos pasajes vemos cómo los discípulos, su expectativa era que así como se fue, iba a regresar. Y aún muchos de ellos murieron por la causa de Cristo, no negaron al Señor, esperando esa bienaventuranza de la venida del Señor. Ahora, muchos nos han enseñado tiempos atrás de que vendrá el Señor y seremos liberados de esta tribulación, seremos liberados del sufrimiento, pero ellos aún enfrentaron la muerte por causa de Cristo, aunque el Señor no llegó. En ese momento para ellos el Señor no llegó todavía. Entonces, es parte, ¿no?, este pasaje en cuanto al anhelo de esa venida próxima del Señor por los suyos, ¿no? ¿Qué dices, Jorgito? Sí, sí, creo que estás absolutamente en lo correcto. Y quisiera añadir algo al hecho de esto que dije con respecto al entendimiento. El entendimiento. Todo en la Biblia y toda nuestra vida cristiana parte desde nuestra hermenéutica, es decir, cómo interpretamos las escrituras. Y lastimosamente, perdóname, gatito, que sea tan directo en eso, pero lastimosamente el dispensacionalismo, lo que hizo en la formación que ha hecho de hombres de Dios y también de alguna manera en la cultura evangélica en la que vivimos, el dispensacionalismo, al no tener una visión apropiada de la historia de la redención, entonces nos lleva a un entendimiento no correcto de qué es lo que tenemos que esperar. Déjame explicar un poco lo que quiero decir. Cuando uno ve la historia de la redención, es decir, todo lo que ha sido revelado desde la creación hasta la consumación, cuando tú no puedes tirar una línea apropiada, un hilo conductor apropiado, simplemente tú puedes llegar a mirar, es como que tú entraras a una habitación y tienes diferentes cosas sobre la mesa, pero tú no encuentras cómo se conectan la una con la otra. Entonces tú tiendes a decir, bueno, aquí hay 7 cosas distintas que pertenecen a 7 cosas diferentes y tratas de buscar similitudes entre ellas, pero no ves una conexión entre ellas. La Biblia no es algo desconectado. La Biblia de ninguna manera tiene que ver con cosas que pasaron y que están desconectadas la una con la otra. La Biblia es la historia de la redención revelada por Dios para que los hombres sepamos cómo es, porque a Dios le ha placido, cómo Él ha establecido el plan de redención. Ahora mira, una de las cosas fascinantes en esto es cuando uno estudia la teología bíblica. La teología bíblica es una teología que ha sido, por decir así, redescubierta en los últimos años, y nosotros tuvimos el privilegio de tener al doctor Richard Barcelos como maestro de esa clase en el seminario. Ustedes recordarán, fue realmente asombroso mirar cómo la teología bíblica te ayuda a conectar el principio con el final. Y básicamente es esto. Cuando tú ves algo al principio y tú ves algo en su final ya consumado, lo que está en medio no es otra cosa que lo que te llevó de cómo empezó a cómo terminó. Pero si tú no tienes la visión del principio y el fin, tú tiendes a perderte en medio tratando de hacer conexiones que no existen realmente. Entonces, ¿cuál es el detalle clave en esto? ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando uno estudia muy seriamente los primeros 3 capítulos de la Biblia, tú puedes mirar, en primer lugar, el hecho de que Dios habita con el hombre, que Dios tiene una relación con el hombre y que a través de esta relación Dios camina en medio de ellos. Dios le da al hombre la responsabilidad de tener que llenar la tierra de hombres como Adán y Eva que conocían a Dios, que tenían una comunión con Él, y que a través de esta relación el Edén extendiera sus límites para que la tierra misma fuera el jardín del Edén. Ahora, ese primer Adán fracasó en la misión. Y como fracasó en la misión, quebró el pacto con Dios, acarrió la condenación por su pecado. Y en esa condenación, entonces todos los hijos de Adán nacen. Dios, en medio de esa condenación,
promete que vendría un postrer Adán, que sería quien restauraría todas las cosas, el que destruiría al que hizo que las cosas se introducieran a la muerte, como es el diablo. Así que se promete al Mesías. Toda la Biblia es la forma de entender cómo esa promesa fue y se llegó a consumar en la venida de Cristo. Ahora bien, ¿en qué consiste el fin de esta historia? Porque evidentemente todavía no estamos en el fin, todavía falta el capítulo final. Estamos caminando hacia eso. Bueno, el fin es el principio glorificado. El fin es cómo los hombres creados para tener comunión con Dios pueden vivir eternamente con Dios por toda la eternidad. Cuando uno conecta esta idea, entonces Cristo es realmente la escatología la que nosotros tenemos que precisar o entender. Se trata de Él, no se trata de Israel, no se trata de muchos pueblos de Dios o muchas cosas o diferentes batallas que uno pudiera pensar que existen. Siempre se ha tratado exactamente de las mismas cosas. El postrer Adán llevando a la gloria lo que el primer Adán llevó a la destrucción. No es en vano que en Apocalipsis se mencionan muchos de los elementos que aparecen en los primeros 3 capítulos de Génesis. Se habla del río o de los ríos, se habla del árbol de la vida, se habla de Dios habitando entre los hombres. ¿Por qué? Porque el final es el principio glorificado. Y lo que hoy vivimos es el proceso de cómo Dios está llevando esta creación caída, redimida por la gracia de Dios, a una eternidad gloriosa con Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque si tú lo entiendes así, entonces la escatología deja de convertirse en una cosa tan compleja como el dispensacionalismo nos enseñó. Tú en el dispensacionalismo ibas a un tema así, esta es la batalla fulanita de tal. Y esto acá no, eso está hablando mapa en tu mente. Entender cómo es que todas estas cosas se relacionaban, porque lo uno tenía que ver con la iglesia, lo otro tenía que ver con Israel, lo uno es antes del milenio, lo otro después del milenio, lo uno es una resurrección, pero realmente no es una, sino que son varias. Y tú dices, espérate, esto es complejo. Y no en vano, la escatología ha sido objeto de que muchas personas simplemente la rechacen a esta doctrina o esta enseñanza o esta rama de la teología por toda la complejidad que tiene. Pero mis hermanos, otra vez vuelvo a mi principio. Entender correctamente te lleva a tener la expectativa correcta y te lleva a tener la esperanza correcta. Si tú entiendes qué es lo que está sucediendo y de qué se trata cuando hablamos del fin del mundo, entonces tú vas a tener la simplicidad de la escatología bíblica. Así como dice Waldron, nuestro profesor, con respecto a la escatología no es difícil. Los hombres la complicamos. Cuando tú la ves desde el Antiguo Testamento, todos han hablado de lo mismo que tú citabas ahora, hablando de los discípulos teniendo la expectativa de que Cristo vuelva en gloria, visible, tal como se fue. Es la misma expectativa que todos los profetas del Antiguo Testamento tuvieron. El arrebatamiento o un supuesto arrebatamiento, donde Cristo viene de manera secreta y nadie lo ve, y la iglesia es raptada, es una novedad dentro de la escatología bíblica. No existe en el Antiguo Testamento, y me atrevo a decir con mucha firmeza, tampoco existe en el Nuevo. ¿Por qué? Porque esa no es la expectativa, no es tratar con un pueblo y con otro. Dios no tiene una división de pueblos, siempre ha tenido un pueblo escogido, y ese pueblo escogido es el que un día habitará con él para siempre. Entonces no es complicado, se interpreta de manera más sencilla que es lo que hay. Por ejemplo, temas como las señales del fin de los tiempos. Robertito acaba de decir una definición que es muy importante. El fin de los tiempos no es algo que llegará de aquí a un par de años cuando las cosas se pongan mal. El fin de los tiempos llegaron cuando Cristo resucitó. Y llegaron porque a partir de ahí estamos esperando la consumación de los siglos. Ahora, al mismo tiempo, entender eso te lleva a entender la importancia de aprender a mirar las señales. Y las señales no se pueden malinterpretar. Por eso son señales, porque están apuntando a algo de manera correcta. Entonces, muchos toman las señales que Jesús dio en Mateo 24 para hablar, estamos en los últimos días. Estas cosas que nosotros vivimos hoy, hermanos, esta pandemia es una más de las pandemias que hemos vivido a lo largo desde que Cristo resucitó.
Cuando tú lees, por ejemplo, algo que a mí me apasiona, que es la historia de los bautistas particulares, y tú lees la expectativa que ellos tenían, ellos también se equivocaron porque miraron cosas que tenían que ver con su contexto. Si tú y yo hubiéramos vivido ahí, gatito, hubiéramos pensado con ellos que ese era el fin de los tiempos y que realmente el Señor estaba por venir y que Inglaterra y Roma era una especie de anticristo de alguna manera. ¿Por qué? Porque tenían una expectativa basada en que esos eran los últimos tiempos. Es que lo han sido. Y entonces persecuciones, muertes, hambre, pestes están profetizadas para todo este tiempo. Entonces, lo que tenemos que aprender a ver es cuáles son las señales en las que uno tiene que aprender a considerar para pensar cuáles son las cosas que vendrán antes del fin. Y la Biblia sí nos da claridad sobre eso. Pablo dice cuáles son esas señales y de eso el hecho de que Pablo dice, sí, pero es necesario que antes venga y comience a explicar una lista de señales reales enfocadas a la iglesia que tenía que ser consciente. Así que la escatología es sencilla, es importante entender en dónde estamos viviendo, es importante conectar la historia para entender qué es lo que viene. Y en cuarto lugar, es importante mirar las señales, porque es parte de lo que Dios nos ha mandado. Estar pendiente, estar observando. El Señor vendrá, mira la señal. El punto es aprender a interpretar correctamente para no caer en una expectativa incorrecta, para no tener la esperanza incorrecta. Y mucho me temo, gatito, que muchos de los que nos están mirando, o la gran mayoría de iglesia evangélica de nuestros días, no con una mala intención, no porque no estén claros sobre el hecho de querer estar con Cristo, pero sí por haber interpretado mal y por tener una mala percepción de estos eventos, ellos tienen una expectativa incorrecta. La expectativa no es que un día de estos vamos a ser raptados. La Biblia no lo enseña y no debe ser la expectativa de un creyente. Y eso podemos hablar un poquito más adelante. Okay, sí, a lo largo del tiempo ha habido muchos terremotos, huracanes, aproximadamente pandemias cada 100 años. Ahora, ¿cómo afirmar que esta sí es la pandemia que señala el fin del mundo? Es un poco difícil, ¿no es cierto? O que si esta sí es una que señale al fin de los tiempos, ¿no? Pero ¿en dónde nace nuestra esperanza, ¿no? ¿Dónde tiene que ir el principio al cual nosotros como creyentes hoy en día, que estamos pasando esta pandemia, debemos aferrarnos? Y nuestro anhelo es su venida. Anhelamos su venida, que va a ser real, visible, inminente, donde Él va a venir, ¿no es cierto? Pero de esta manera estamos tomando estos asuntos. Ahora, hay un ejemplo, hay un pasaje en Apocalipsis 3:10, ¿no? Quisiera ahí, si podemos ir a Apocalipsis 3:10 y ver qué respuesta tú nos podrías dar, querido Jorgito, o también Robertito Nacho. Hay un pasaje que se menciona acá en Apocalipsis 3:10, del mensaje a la iglesia que está en Filadelfia. Y después de todo lo que dice que ellos han guardado la palabra, no han negado su nombre, en el versículo 10 después dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Algunos argumentan que este pasaje está hablando de que esta prueba venidera habla de la tribulación, de lo que menciona Mateo 24, de los eventos que Jesús menciona antes del fin. ¿Se podría usar este pasaje en este contexto que la iglesia va a ser guardada de la tribulación? Se podría usar esa analogía que muchas veces se ha usado de como Noé, ¿no es cierto? Antes del diluvio, Enoc fue llevado, fue traspuesto, ¿no es cierto? Tenía comunión con Dios y él fue traspuesto antes del diluvio, antes del juicio que Dios tuvo sobre esa generación malvada, y después Noé con su familia se salvaron. ¿Tendría relación esto? ¿Quiere alguno responder? No quisiera
no quisiera hablar más que todo, sino que quisiera saber si alguien quiere decir algo. Yo tengo algunas cositas que quisiera decir sobre eso, Gati. Ok. Creo que es un gran texto y realmente de ahí se desprende esa perspectiva de, no sé, podríamos decir que a través de este texto nosotros podríamos tomar el Evangelio de otra manera, ¿no? Como si, y ojo, me refiero a cambiar o mover el Evangelio, cosas del Evangelio que no deberían ser cambiadas, ¿no? Ese texto podría interpretarse como si la salvación de la que Dios nos libra es de las aflicciones que hay en este mundo, los cataclismos que pueden llegar a pasar, las cosas terribles, ¿no? Pero en gran medida la Biblia, no solo en ese texto, en Apocalipsis, que Juan escribe a la iglesia en los momentos más críticos de la iglesia, siendo perseguida, siendo asolada, teniendo tribulaciones, sino en el Nuevo Testamento encontramos ese énfasis de una iglesia que está siendo atribulada, una iglesia que está teniendo persecución, una iglesia que está siendo atacada, que está siendo expuesta ahí en la arena romana, asesinada. Y entonces uno dice, esa es la hora de la prueba. Yo sé que es de aliento las palabras de Juan para la iglesia de aquel entonces y para nosotros como iglesia, con miras a observar a Cristo, a mirar a Cristo, ¿no? Creo que en gran medida el texto, tanto como una carta para las iglesias, tiene que ver con el hecho de saber que hemos sido librados de una condenación eterna lejos de Dios, más allá de considerar que nos libra de una prueba o de ciertas pruebas o de un periodo de prueba en el que podemos llegar a estar, ¿no? Aún como mencionaba Jorgito, esperemos que se conecte pronto, pero eh, hablando de la teología bíblica, Dios ha escrito la historia y la historia tiene un comienzo y Él la va desarrollando, obviamente la vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y nuestras vidas están dentro de esa historia. Nuestra historia, mi historia, lo que yo les compartía rápidamente al principio, cada uno de nosotros, de quiénes somos, cómo nos llamamos, dónde vivimos y demás, es una pequeña historia dentro de la gran historia de Dios, que es, hasta podríamos llamarlo la metanarrativa, esa narrativa gigantesca donde todas las historias se encuentran. Y dentro de esa historia, Jesucristo está al principio y Jesucristo está al final, ¿verdad? A veces nosotros podemos considerar todas estas cosas que estamos viviendo ahora y ver alguna señal aquí donde tal vez no está, hay una señal, o ver acá una cosa y decir, algo está pasando, y perder de vista en nuestra mira de prepararnos para la venida de Cristo, netamente observando cosas que están en el entorno, que la Biblia menciona, pero que están en el entorno y no el objeto mismo, a Cristo mismo, ¿no? La Biblia habla mucho en el Antiguo Testamento de aquellas sombras, y en el Nuevo Testamento se ve la figura, ¿no es cierto? Ya no la sombra, sino la figura, y es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pensando en esas palabras, podemos considerar el hecho de que la venida de Cristo es inminente. La venida de Cristo es el tema o el punto central del cual nosotros debemos considerar cuando nos referimos a los últimos tiempos, porque la venida de Cristo, igual que cuando Cristo partió a los cielos, subió a los cielos, ascendió a los cielos, hubo un antes y un después. Antes de que Él subiera a los cielos estábamos en los tiempos antiguos, pero cuando Él parte a los cielos empiezan los tiempos postreros y arranca lo que llamamos los últimos tiempos. Pero cuando venga Cristo, esa venida va a ser igual un punto de partida donde el día del Señor va a llegar, el gran juicio va a llegar, su iglesia va a estar con Él, y entonces, más allá de ver una cadena de sucesos que van a pasar, es saber que esa venida de Cristo es inminente, que Cristo viene y que debemos estar preparados, ¿no? Si somos creyentes, estar preparándonos para la venida de Cristo, pero si alguno está escuchando y no es creyente, estar atento a la realidad del Evangelio, ese Evangelio que nos menciona a un Cristo que ya vino en su primera venida, vino a rescatar, vino a salvar y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la humanidad entera se había perdido y Él vino a buscar y a rescatar, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no consideramos la obra real, la obra bíblica, la obra de Cristo, ese evento histórico que sucedió, podríamos perder de vista la realidad de una condenación eterna. Si nosotros no miramos a Cristo, no consideramos a Cristo como aquel que puede salvarnos, el cual la Biblia mismo dice, Él es el Salvador, el único que puede salvar, no hay otro que pueda ser un medio de salvación de la condenación eterna por causa de nuestro pecado delante de un Dios justo. Entonces, teniendo en cuenta esto, saber que la historia en las Escrituras
siempre nos muestran a Cristo. Tanto en el tiempo donde no había tiempo, por así decirlo en nuestras palabras, para comprenderlo, Dios había diseñado o Dios había desplegado un plan eterno donde Cristo era el centro, como el Cordero inmolado que va a salvar, que va a rescatar, que va a ser el que haga propiciación y redención por un pueblo escogido. Y entonces sucede la caída y el plan de Dios continúa apuntando a ese Cristo que vino y a ese Cristo que va a venir. Entonces, creo que mencionando lo que Jorgito nos compartió un poco acerca de la teología bíblica, también conocida como la historia de la redención, es algo que vale la pena sentarse a leer las escrituras con esa mente bíblica. O sea, Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siendo el hilo conductor de toda la narrativa, la metanarrativa, de todas las historias. Él es el escritor, el autor de la historia de las historias. Alguien dijo que Israel no es el centro de la Biblia, sino Cristo. Muchos, Sí mismo es. con respecto a señales del fin, muchos pueden estar pensando, ¿y qué con Israel? ¿No observamos a Israel? ¿Será que ya ellos están preparándose para reconstruir su templo? Y muchas cosas que se pueden estar viendo como una señal en cuanto a Israel. Pero más que estar viendo Israel, es justamente esa esperanza que Cristo vendrá pronto, no sabemos cuándo, y el ser como esas 5 vírgenes prudentes, ¿no? Estar preparados para la venida del esposo, la venida de Cristo, ¿no? Bueno, yo lo que puedo decir en cuanto a específicamente, ¿no?, a este versículo 10 del capítulo 3 de Apocalipsis, ¿no? Y, yo más le vería con el tema de una promesa, ¿no? Del hecho de que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Más como una promesa donde, estando debajo de esa prueba o pasando por esa prueba, yo puedo abrazar y entender que Dios va a estar conmigo en ese tiempo, porque más adelante dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Así que no sabría cómo relacionar esto con el tema del rato que hablabas en un principio. ¿No? Más bien le tomaría en ese sentido, o sea, en el hecho de que nosotros no nos ha sido una promesa el hecho de evadir tribulación o evadir, en este caso, por ejemplo, persecución. Hoy por hoy nosotros vemos a nivel Asia el tema de la persecución. En el mundo musulmán hay el tema de persecución, China, el tema de persecución. Entonces, cada uno de nuestros hermanos misioneros están bajo persecución ahora mismo, y ellos están bajo una tribulación. Entonces, por ejemplo, para ellos, ¿no?, el hecho de tener esa dónde poder acogerse, dónde poder agarrarse y decir, bueno, Dios me ha prometido estar conmigo durante estos malos tiempos, y poder ver de esa manera, ¿no?, este versículo. No sé. Aún teniendo en cuenta lo que menciona Nachito, creo que es sumamente importante saber que, no digo que es la regla general, pero en esos lugares donde la iglesia está siendo más perseguida, la iglesia está creciendo más, el evangelio está alcanzando con una capacidad que nos sorprende. En aquellos lugares donde el Estado restringe a la iglesia y la iglesia está prohibida hace décadas, si no es siglos, la iglesia ha crecido muchísimo. Es el lugar donde más está alcanzando, teniendo en cuenta de que Dios es el que guarda a su iglesia y que la palabra de Dios mismo lo ha dicho, ¿no? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Sí, ¿Qué dices? yo podría añadir, les pido perdón, ya saben el problema que tengo hoy con el internet, pero
Okay. Yo podría añadir lo siguiente. Creo que yo tengo una respuesta para la pregunta retórica de Nacho. Yo sí sé cómo unir este pasaje con el arrebatamiento. Tener la mente llena del arrebatamiento y verlo en cualquier pasaje como en este. Así como podría relacionarlo. No hay otra manera, porque estoy completamente de acuerdo contigo y creo que cuando tú estudias la naturaleza del libro de Apocalipsis, la naturaleza de este libro es un libro de consuelo en medio de la tribulación. Es increíble qué mal podemos interpretar cuando tú tomas un libro que es evidentemente simbólico, que tiene un montón de figuras y cuadros que tienen que ser vistos desde esa perspectiva, y tú lo tomas interpretándolo literalmente de manera futurista, como que fuera cronológico, mostrándote cómo se van a ir llevando las cosas de ahí para adelante, bajo el nombre de nosotros interpretamos literalmente. Eso es una falacia, eso es un error, es una insensatez de interpretación en algo que es evidentemente simbólico. Ahora, muchas veces se nos ha ridiculizado diciendo que cuando decimos esto, entonces podemos interpretarlo como queremos. Eso solamente alguien que no quiere saber la verdad podría defenderlo. Nadie tiene el derecho a interpretar como quiere, pero tampoco tenemos el derecho de imponerle reglas al texto para decir esto tiene que decir esto. Entonces, otra vez vuelvo a mi punto. Ese es el asunto con el dispensacionalismo que nos ha llevado a un mal entendimiento del futuro y a una mala expectativa y una esperanza errada. Por ejemplo, hablando de Israel, en la insistencia de Israel como el pueblo de Dios, es algo que golpea profundamente el mismo corazón de la redención y el mismo corazón del plan de Dios. Cuando tú tienes a alguien que toma de esa manera el hecho de decir, no, lo que pasa es que esto es un tema en el que hay que seguir insistiendo y Dios tiene que hacer, el milenio es parte de lo que Dios tiene que terminar de cumplirle a un pueblo que no se lo ha cumplido. Ahora, pero cuando tú conectas eso con el hecho de cómo la Biblia se interpreta a sí misma, y eso es un tema fundamental, cómo la Biblia se interpreta a sí misma es la forma de entender correctamente Sí, estamos de todos estos temas. Por ejemplo, hablando de Israel, la Biblia era una sombra del verdadero pueblo de Dios. La Biblia no puede ser más clara al mostrarnos que Israel estaba haciendo. Gatito, ¿me pueden escuchar bien? Porque a veces se me para un poco la pantalla. Sí, se estaba un Sí, se corta un poco poquito, pero sí se escucha. cortando, o la pantalla un poco. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Estás ahí? Se cortó un poco ahora. Bueno, siempre algo va a pasar con el tema técnico o el tema de internet. Ahora, un poco retomando lo que mencionaba a un principio, ¿no? Para seguir conversando, mis queridos hermanos, amigos. En el libro de Hechos, estábamos leyendo, ¿no es cierto? En el capítulo 1, vemos algunas ideas simultáneas que se van a ir viendo en varios pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en el libro de los Hechos vemos a un Cristo ya resucitado, ¿no? Donde ellos, los discípulos, estuvieron ya con el Señor, y el Señor asciende al Padre, se va donde el Padre, digámoslo así, y los ángeles le dicen, así como Él se va a regresar. Entonces, en este hecho, después esto nos lleva a pensar a otro pasaje, para seguir un poco continuando, que está Primera de Tesalonicenses. Y la palabra de Dios nos enseña allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, si podemos abrir nuestra palabra allí, nuestras Biblias, del 13 al 18, es un pasaje en que debemos entender el contexto en el cual Pablo escribe a lo que estaban suscitando y pasando la iglesia de Tesalónica, y en la perspectiva de Pablo de tener de la parucía, de la venida de Cristo, expectando de su segunda venida. Entonces él dice, ¿no? Para consolar, para estimular, para animar a los hermanos, él dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos,
que ignoréis acerca de los que duermen. Había una situación real. Muchos creyentes en ese tiempo en Tesalónica estaban muriendo. Y muchos decían, ¿y ahora qué va a pasar cuando venga el Señor? Ellos han muerto. Ellos tenían presente la venida de Cristo y decían, ¿qué va a pasar? Mis familiares están muriendo por causa del evangelio, por la persecución. Entonces Pablo escribe esta carta para animarlos. Y este pasaje específico tiene que ver en esta situación para animarlos. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, mire, hace 2000 años atrás, hablando allí de Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, esa esperanza de que iba a venir el Señor, dice Pablo, los que hayamos quedado, porque ya sus familiares habían muerto, seremos, ahí está esa palabra, arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quiénes? ¿Cuál es este añadido extra que nos está diciendo Pablo? Los que habían muerto, ¿qué va a pasar con ellos cuando vengan esta venida de Cristo? Interesante, van a resucitar. Y si tú miras que el acontecimiento cuando venga Cristo tiene que ver también con la resurrección, porque viene Cristo, Apocalipsis 19, y vas a ver que Apocalipsis 20 menciona la resurrección. Los que no fueron parte de la primera muerte, dicen, no, y tuvieron parte en la segunda y la segunda resurrección y todo eso que tiene que hablar allí Apocalipsis. Y dice que las personas allí, sus familiares, de esa esperanza que no importa si ellos ya murieron, pero ellos van a resucitar juntamente con ustedes que están vivos, dice allí. Y seremos juntos con ellos, dice allí, con ellos en las nubes, ¿no es cierto?, arrebatados, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con las palabras. Así que los detalles, los énfasis que nos viene dando Tesalonicenses, que es este pasaje clave que tenemos que analizar, está diciendo que el Señor viene y que los que habían muerto van a resucitar primero, y luego los que estén vivos, los que hayan quedado anhelando la venida del Señor, seremos arrebatados, llevados juntamente con el Señor. Entonces, es importante entender esto, de que nosotros creemos de que el Señor cuando venga en un solo evento, en un solo acontecimiento, el Señor viene y el Señor resucita a los que han muerto en él, y que los que estemos vivos esperando al Señor, seremos transformados, seremos arrebatados, seremos llevados con el Señor a las nubes en el evento de que Él está viniendo a la tierra a reinar. Él está reinando, pero Él va a venir. Y estamos esperando esa segunda venida de Cristo. ¿Qué dicen mis hermanos? Muy claro, ¿no? Creo que el temor ahora en este tiempo ha sido el ver, obviamente, las cifras en diferentes países, cómo varía y cambia, ¿no? Pero para el pueblo de Dios, para la iglesia, el observar, ¿no es cierto?, el desafío de predicar el evangelio, por lo que mencionas, como Tesalonicenses lo muestra también, y la seguridad, como el texto mismo lo dice, ¿no? Alentaos, confortaos, dice la de las Américas, unos a otros con estas palabras, ¿no? Porque uno puede estar mirando, como decimos, el cielo esperando alguna señal, pero creo que para nosotros es saber que nuestro Señor Jesucristo viene, y el llamado que Pablo le hace a los tesalonicenses, estar preparados, ¿no? Pueden haber, como Jorgito mencionaba, también pueden haber diferentes corrientes teológicas en este tema de la escatología, ¿no? Y considerar que algunas pueden alterar en cierta manera la perspectiva con la que tenemos que mirar la venida de Cristo, o pueden rebajar ¿cómo podría mencionarlo? Pueden rebajar el valor de la venida de Cristo observando otras cosas que por ahí no necesariamente son el foco central de los últimos tiempos, ¿no? De la doctrina de los últimos tiempos, y ver cómo el llamado a la iglesia es alentarnos unos a otros,
a saber que para el creyente la muerte, aunque sí es separación, ya la muerte segunda ya no tiene efecto, ya no tiene poder, nada nos podrá separar de el amor de Dios que es en Cristo Jesús, dice, y todo ese texto en Romanos capítulo 8 en adelante, creo que es el versículo 30 en adelante, es tan confortante, porque nosotros podemos dejarnos llevar por las situaciones en las que estamos viviendo ahora, lo que estamos pasando ahora, mirar al pueblo en el que estamos viviendo. Yo sé que aquí en Machachi tenemos ya ha superado aquí en Mejía, mejor dicho, los 100, ¿no es cierto?, contagiados, y en otras partes es impresionante el número de personas. Pero para el creyente es alentador saber que el principio en las Escrituras es que nuestro Señor viene, que nuestra óptica acerca de estas cosas, y me llama la atención el lenguaje que usa Pablo, ¿no? Dice, la final trompeta. Yo tengo una pregunta allí acerca de este tema. Ya que se conectó Jorgito, espero que estemos ahí seguros con con ese Wi-Fi, pero mi pregunta es, ¿qué significado tienen las trompetas en la Biblia y específicamente en la venida de Cristo? Porque yo sé que andan videos por ahí dando vueltas que nos dicen que se escuchan trompetas por aquí y por allá, pero ¿qué significado tienen? Yo sé que hay un significado más sólido según las Escrituras. Sí, gracias. Y disculpen otra vez, hermanos, qué cosa tan rara. Si no es una cosa es otra, pero perdónenme. Las trompetas siempre tenían un sentido de convocatoria. Y es interesante esto. Mira, solo conecta esta idea. Cuando habla de la segunda venida, evidentemente, en Mateo 24, 25, dice que los ángeles vendrán y tomarán a los escogidos de los cuatro confines de la tierra y entonces se unirán. Cuando habla de las parábolas, dice que en aquel día vendrán los ángeles y pondrán el trigo en el granero y la cizaña será tirada en el fuego. Siempre tienes la misma idea. ¿Cuál es la idea? Reunión de los santos para una eterna recompensa y reunión de los impíos para una perdición eterna. Y entonces, volviendo a la idea de Apocalipsis, que veíamos el texto, que muchos lo usan muy equivocadamente para hablar de los habitantes de la tierra. Me acuerdo toda una explicación de la palabra griega que aparece ahí, de los moradores de la tierra, y también ese aspecto del hecho de que serás librado. Todas esas ideas. Creo que otra vez se cortó el Wi-Fi ahí, la señal. Estamos teniendo inconvenientes. Estamos cerca de terminar también esta reunión de conversatorio de amigos relacionado a los eventos futuros. Sé que esto Conectadas se cortó, Jorgito. con Sí, nuevamente se cortó, está complicado. Realmente este tema nos da para mucha tela para cortar. Hoy no hemos podido abordar más y necesitamos ya ir casi concluyendo, Jorgito, porque nos va a quedar para otros capítulos. El tiempo es apremiante y no hemos estado muy bien hoy con el tema del internet y eso nos ha llevado a que esto queda pendiente para continuar. Ahora, para ir cerrando, ¿qué dices, Nachito, en cuanto a la perspectiva cristiana sobre esta pandemia? ¿Cómo irla llevando en estos últimos días? Y como te decía, Jorgito, vamos a darle para otra próxima, seguir avanzando con este tema, porque el tiempo se nos va acortando y hemos tenido algunos problemas técnicos de internet, ¿no? Entonces le decía a sí, Nachito, les pido perdón por eso y, Catito, tranquilo. yo me comprometo por estar en cuando tú me lo digas para poder un poco retomar y les pido mucha perdón. Hoy, milagrosamente, el internet dejó de funcionar en nuestra casa y estoy haciéndolo con los teléfonos. Cada vez que se corte es porque entra una llamada o porque alguna cosa así, les pido disculpas por eso. No, tranquilo, tranquilo. Ok, para ir cerrando, y esto va a quedar para seguir avanzando, porque sé que Robertito se con preguntas, Nacho, yo también tengo varias cosas más, y no queremos hacer muy extensos, queremos ir siendo concretos poco a poco, pero esto queda para otro capítulo, tenemos ya el compromiso de nuestro hermano, el pastor Jorgito, para tomarlo en otra.
Decía, para ir concluyendo, mis queridos hermanos, ¿cuál sería nuestra perspectiva o qué consejo podríamos decir a nuestros hermanos en medio de esta pandemia que estamos pasando, ¿no? ¿Qué podríamos dar de estímulo, de ánimo a nuestros hermanos que también nos están escuchando? Hacemos con Nachito. Personalmente yo creo que, bueno, he estado leyendo también y he estado escuchando, ¿no? Cómo nosotros podemos tomar esto de la pandemia y cómo nosotros podemos tomarlo, ¿no? De cierta manera. Y la pregunta, ¿no? Del porqué de esta reunión era cómo relacionar esta pandemia con las señales del fin del mundo, ¿no? Y yo creo que, y Jorgito lo decía muy claro, ¿no? Al principio, el hecho del entendimiento, ¿no? Del entender. Y yo creo que eso es lo más primordial, ¿no? Y de la manera como yo lo tomaría es el hecho de entender que la creación de Dios, una vez que el pecado se introdujo, la creación también está bajo una corrupción. Y a través del tiempo, ¿no? Jorgito decía el tema de la historia, ¿no? Si nosotros vemos a través de la historia, nosotros hemos tenido varias cosas que han azotado a nuestro mundo. Y poder ver que esta que estamos viviendo hoy por hoy es parte de eso, es parte de eso, y tener esa plena confianza de que un día esto se va a pasar, se va a volver a la normalidad, ¿no? Pero lo más importante en este momento es el hecho de tener esa esperanza correcta presente en nuestras vidas, ¿no? El hecho de poder escudriñar más la palabra de Dios, afianzarse más en la palabra de Dios y dejar de lado ese temor, esa duda de que será que viene hoy, será que viene ya. Obviamente, ¿no? Como nosotros vemos en el Nuevo Testamento, sus discípulos, sus seguidores, la venida de Cristo era inminente, era que ya mismo, ya viene. Y es para nosotros igual, ya viene, puede venir en cualquier momento. Pero aparte de eso, nosotros debemos más bien enfocarnos, ¿no? A esa esperanza correcta que Jorgito nos hablaba, ¿no? El hecho de entender dónde poder buscar las respuestas a esas dudas que nosotros podemos tener. Así que, ¿tiene alguna relación esta pandemia con las últimas señales? Personalmente, dijera que no. Como les decía al principio, esto es parte de la creación misma bajo la corrupción, parte desde cuando se introdujo el pecado. Y bueno, bajo la soberanía de Dios, esto va a pasar, y bueno, hay muchas cosas más para nosotros más adelante. Así que eso podría decir de mi parte. Okay. Gracias, Nachito. ¿Qué dice Robertito? Creo que, sumándome a lo que comparte Nachito también, para la iglesia, para el creyente que esté escuchando, ¿no? Es animarnos, alentarnos con estas palabras con las que tú habías leído en Tesalonicenses, sabiendo que la venida de Cristo es inminente, pero considerando esto, ¿no? Que el Señor está al control absolutamente de todo, ¿no? De cada elemento tan gigante que nosotros no podemos captar en nuestra mente, en el universo, pero de cada un partícula y átomo en toda su creación, ¿no? Él sostiene el universo con la palma de su mano. Y aún esto que estamos viviendo ahora, esta pandemia, no ha saltado, y nada, absolutamente jamás ha saltado de la mano de Dios como si se le hubiese ido de sus manos el control, ¿no? Al contrario, esto debe a nosotros darnos una tranquilidad y una seguridad de que estamos en las manos más seguras, como dice el evangelista Juan, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna y nada, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Dice mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Y para la iglesia es alentador saber esto. Aún la seguridad que tenemos en Cristo, esa salvación que nos ha sido dada, es saber que hemos sido llamados en este mundo a ser peregrinos y a estar confiados en las promesas de nuestro Dios, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, y estar atentos en vivir vidas justas, vidas santas, vidas sobrias, estar atentos en reforzar la vida espiritual en nuestros hogares, como
esposos, padres, como hijos, en por ahí comenzar ahora, para muchos, dejar de mirar directamente hacia abajo en este mundo y comenzar a ver, a poner nuestra óptica en las cosas de arriba. Creo que ese es el desafío ahora. Estoy seguro de que mucha gente está sensible a la realidad de lo que estamos viviendo, conscientes de que ha habido otras pandemias muchísimo más intensas que esta en otros tiempos. Obviamente yo creo que lo intenso en este tiempo ha sido la comunicación, ha sido tan fuerte la exposición en comunicación que ha hecho que sea más notorio esta cuestión en pandemia, pero otras han sido más fuertes en cuestión de vidas tomadas, de personas infectadas, de ciudades enteras o millones de personas que han muerto, ¿no? Entonces, es bueno que nosotros coloquemos nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, como iglesia, como creyentes, como el pueblo de Dios, y también en la óptica de mirar hacia arriba, comencemos a trabajar para las cosas eternas, ¿no? Tiene un desafío ahí la iglesia de predicar el evangelio. La misión sigue siendo la misión de la iglesia, el expandir el reino de Dios y saber que ese reino un día será completado, está ya establecido, y ese reino será completado, consumado, con nuestro rey sentado en su trono, el Señor Jesucristo, pero que ahora hay que seguir luchando contra las huestes del mal a través de la predicación del evangelio y tomando más a aquellos para Cristo a través de esa predicación. ¿No? Sabemos que el Señor, una de las señales, mejor dicho, hablando de estas señales que tienen que ver con el fin de los tiempos, una de las señales que sí tienen que ver con el fin de los tiempos es saber que ese evangelio tiene que ser predicado en toda la tierra. Y entonces ahí está la iglesia, predicando, y ahí está el desafío que tenemos cada uno de nosotros, predicar ese evangelio a toda la tierra. Jorgito, tu turno. Estoy. Crucen los dedos. Que no se corte esto. Pero yo diría, estoy de acuerdo. Quizás solamente añadiría un poco a lo que Nacho dijo, y estoy de acuerdo que la tierra, por causa de la maldición, sufre, y este tipo de cosas también es parte de eso, pero también creo que es una señal de este tiempo del fin que fue profetizado. Desde Mateo 24 sabemos que estas cosas sucederían y van a seguir sucediendo hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo en gloria y en poder. Con respecto a lo que dijo Robertito, completamente de acuerdo también. Creo que a veces nosotros tenemos una perspectiva en hambre, en muerte, en pestes, y no en la parte positiva de las señales. El evangelio predicado hasta lo último de la tierra, todo lo que se está haciendo, y son cosas súper importantes también. Pero yo diría, de una manera pastoral, estas cosas que vivimos tienen que recordarnos lo que la iglesia siempre ha recordado. Número uno, que aquel día, el día glorioso final, no es un día al cual nosotros le tememos o tenemos una expectativa de terror. Eso es algo que realmente es una maldición detrás de esta mala visión de la escatología. Es como que fuera una maldición lo que viene, y hay que estar con miedo, y hay que pensar, y este virus, y este no sé qué, y uno comienza a mirar las cosas con terror, y quizás hasta deseando que eso no llegara porque no quieres exponerte a esas cosas. Pero la venida de Cristo es algo glorioso para los creyentes, siempre ha sido. Y por eso lo que viene no nos da temor. Las cosas como se pongan no nos da temor, no cambia nuestra esperanza. Nuestra esperanza está firme. Mientras más oscura se pone la noche, está por resplandecer la luz del sol. Y eso es lo que creemos. Así es como la iglesia ha vivido, y así es como ha sostenido su fe todo el tiempo. Es completamente incorrecto quitarle esa paz a los creyentes con cosas inventadas por el hombre, de interpretaciones de hombres que lo han hecho incorrectamente, no a la luz de la Escritura, sino a la luz de una expectativa ficticia, que lo único que crea es una expectativa incorrecta de miedo, de terror, de pesimismo, cuando lo que uno tiene que saber es, sí, el mundo va a ir para abajo cada día más, pero la gloria de Cristo en la tierra a través de su iglesia va a ser representada hasta lo último de la tierra. Y cuando el último de aquellos que ha sido escogido para salvación conozca al Señor, el Señor volverá por segunda vez, porque por eso retrasa su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Eso no habla del mundo, habla de su pueblo. Ese pueblo no va a perecer ninguno. Por eso, mientras se sigue predicando, sabemos que su venida está más cercana. Y eso es lo que tiene que traer esperanza. La segunda cosa que diría es que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, nosotros tenemos que recordar que
aún en las persecuciones más terribles que pudieran venir, y aún si los musulmanes tomaran el poder, etcétera, etcétera, etcétera. La esperanza nuestra es una esperanza puesta en que el Rey de Gloria está a la puerta. Y la segunda cosa, que lo que podamos sufrir en el mundo y lo que el hombre nos pueda hacer en el mundo no es algo que puede quebrantar nuestra fe, porque en el mundo podemos morir como nada, así como morían los cristianos del primer siglo. Pero en el cielo hay seres angelicales esperando de pie, recibiendo a aquellos que salen de la tribulación de la tierra y son recibidos en gloria y ven al Cordero cara a cara y reclaman todos los días: Señor, ¿hasta cuándo? Hasta el día glorioso en que el Señor dirá: hasta hoy. Y entonces la promesa del Nuevo Testamento es: tenemos que amar esa venida, tenemos que anhelarla y tenemos que mirarla con una expectativa de paz, de que el Señor nos traerá paz, nos dará justificación por la fe, y a los malos, a los que no han creído, les traerá retribución. Ese mismo evento glorioso para nosotros es un evento terrible para ellos. Y entonces eso debería movernos a seguir predicando, movernos a seguir actuando en lo que tenemos que hacer, pero también movernos a seguir confiando. Estoy completamente de acuerdo en la visión del Dios soberano, que esto, no solamente que Él también tiene control, es parte de su diseño glorioso, aunque no lo podamos entender, de cómo Él va forjando las cosas y va preparando los tiempos para el tiempo que Él quiera. Ahora, sí hay señales bíblicas del regreso. Y cuando las veamos, entonces la Biblia nos advierte de que tenemos que saber que los días se han acercado. Esas señales no son pestes, no son guerras, no son rumores de guerras. Eso es todo lo que ha marcado toda esta tendencia desde el año que el Señor resucitó hasta el día de hoy. Hemos vivido rodeados de esas señales. Esas señales son una muestra del tiempo en el que estamos, los últimos tiempos. Pero cuando aquel día venga, sí hay señales. Pablo dice que se presentará el anticristo. En conexión con Apocalipsis 20, sabremos que habrá persecución, pero de manera gloriosa. Recordamos Mateo 24 y 25, pero por amor a los escogidos, esos días serán acortados y el Señor volverá en gloria. Así que no hay temor, no en medio y con la prudencia de todo el dolor que familias pueden tener, pero debe tener gozo de saber que aquel día, pasando los días, se sigue acercando. Así que gloria al Señor por eso, y que el Señor nos permita seguir caminando en rectitud y amándole con todo el corazón hasta que llegue aquel día. Amén. Amén. Gracias, Jorgito. Y sí, como decíamos, hay muchas cosas que quedaron todavía en el camino. Y eso nos va a llevar a que si hay hermanos detrás aquí de las redes sociales que tienen preguntas Gatito, ¿me escucharon? relacionadas a estos eventos futuros, nos las puedan escribir para poderlas seguir abordando también el próximo capítulo. Vamos a ver qué día lo podemos hacer, si Dios permite. Estaremos en contacto y estaremos avisándoles para continuar esto que todavía estamos allí. Pero sí, es verdad, esta pandemia no es apocalíptica. Hace más de 100 años atrás vino la fiebre española y mató mucha gente más que la que ahora ha muerto. Obviamente es terrible la muerte y lo que las personas están pasando hoy en día, pero es parte de todos los acontecimientos en la historia del sufrimiento de la humanidad. Todos tenemos que morir. Esa es una realidad vital, real para todos. La esperanza detrás de la muerte es que los que estamos en Cristo ya no seremos condenados, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Por eso, querido amigo que nos estás viendo, querido hermano, animarte que el Evangelio fortalezca tu vida para también llevar el Evangelio a los que no tienen, para que escuchen. Como dice Romanos 10, ¿cómo irán si nadie les predica? Necesitamos anunciar el Evangelio. Necesitamos dar esa esperanza que trae la venida de Cristo, no un miedo, no un temor. Hoy en día se ha llenado de mucho miedo, de mucho temor, pavor la gente con esta situación del virus. El virus es real, no lo estamos negando. Hay mucha gente que ha muerto, pero no podemos vivir bajo esa perspectiva del temor, del miedo, sino en la esperanza que tenemos en Cristo y la cual podemos nosotros abordar.
finalizando, ¿algún mensaje final cortito para ya ir cerrando esta transmisión, mis queridos hermanos? Y así también despidiéndonos. Un abrazo fuerte a todos los que nos escucharon hasta ahora. Les animo a ver otra vez este video si por ahí empezaste tarde. Hoy pudimos responder algunas preguntas o compartir algunas preguntas con miras a observar estas señales en medio de esta pandemia, ¿no? Saber que la iglesia es llamada a confiar, la iglesia es llamada a depender del Señor, a mirar con esperanza y con gozo a la venida de Cristo y saber que el día del Señor para la iglesia es un día glorioso, mientras que aquellos que están rechazando a Dios o lo están negando abiertamente van a tener justa retribución, ¿no? Creo que espero que Dios nos conceda otro día igual como este, si es posible la semana que viene, seguir hablando de ese tema que está muy lindo también. Y bueno, animo a aquellos que están viendo ahora esto que puedan también sumarse dentro de unos minutos. Vamos a tener otra transmisión con el pastor Carlitos Betancur, así que estamos aquí también transmitiendo. Yo estoy muy agradecido por poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Ha sido de bendición poder escucharlos a cada uno. Agradecido también por cada una de esas personas que han mostrado interés al hecho de engancharse a la transmisión, de poder ver, escuchar y animarles para que puedan continuar haciendo, para que también esta bendición pueda llegar a cada uno de ustedes. Y de esta manera también me despido hasta una nueva oportunidad. Que el Señor les bendiga grandemente. Ok, Jorgito, palabras de despedida, que estamos ya por finalizar. Mis hermanos, les pido perdón otra vez. Esas son mis palabras de despedida. Qué pena terrible me ha dado. Estaba tan expectante poder compartir este tiempo. Y realmente, bueno, el Señor es soberano. Pero, y quiero decirles, es una bendición. Amo muchísimo a estos hermanos que están aquí y respeto muchísimo el ministerio que hacen. Y es un honor para mí compartir con ustedes este tema, discutirlo, analizarlo juntos. Y anhelo que sea de bendición, de ánimo, porque lo peor que podemos hacer es crear falsa expectativa o hacer que la gente pierda su paz cuando en medio de los momentos de mayor conflicto, de mayor temor, los creyentes debemos dar la paz que vino del Señor para nosotros. Así que nosotros no podemos correr, huir, llorar, entristecernos en medio del dolor, porque nosotros tenemos esperanza. Y esa esperanza está marcada, no en cuándo será, cuándo vendrá, sino que no importa cuánto falte, no importa, la muerte está en Cristo y en Él nuestra esperanza es segura. Así que los abrazo a la distancia con muchísimo cariño y deseando de verdad prontamente poder reunirnos y poder tratar este tema otra vez y poder hablar sobre las cosas y los detalles que pudieran haber quedado inconclusos. Hoy reciban un abrazo grande. Gracias por el privilegio que me dieron de compartir con ustedes este tiempo. Muchas gracias, Jorgito. Y sí, queda pendiente. Vamos a estar en contacto para continuar. Todavía hay mucha tela para cortar, como tú decías. Hay detalles más de clarificar a los hermanos, a las personas que nos están escuchando. Gracias, Nachito. Gracias, Robertito. Y gracias, queridos hermanos. Nada más que tenemos esa esperanza bienaventurada en nuestro Señor y anhelamos cuando Él venga. Aún si tenemos que sufrir ahora en este tiempo, es parte de lo que el Señor dijo: en el mundo tendrás aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Así que, mis hermanos, muchas gracias por su tiempo, gracias por todos los que pudieron seguir esta transmisión en vivo. También a las 8 de la noche tenemos otra transmisión desde Estados Unidos con el pastor Carlos Betancur, los que le conozcan. Así que un fuerte abrazo, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga.